Síganme en mis redes. Pion, pion. Pero bueno, gentecita amante de los momos, verán, hace muchísimo que los Voids memes murieron por segunda vez, lamentablemente, porque la verdad me gustaban los Void memes porque era una forma de tomar casos reales y llevarlos un poco a la ficción, porque hoy en día estoy muy chata y quemada de los casos reales, pero Yoshimitsu León subió momos con historias reales, así que vamos a ver. Memes turbios, causas. Hace varios años, los llamados Void memes se volvieron una Los tendencia extraño Void descomunal memes, en la pero que, todos eran casos recurriendo al del narco clásico en formato México. de chiste de internet, se daba un vuelco ominoso para mostrar Void, situaciones Bunny, terribles, mi a machete veces ojo. ficticias, a veces reales. Aunque luego de un tiempo hubo una bifurcación entre hacer viñetas que explotan el morbo y por el otro, un formato que evolucionó a tal punto de convertirse en una categoría muy específica, donde se recurre a este tipo de imágenes para contar pequeñas historias capaces de dejar una sensación de escalofrío. Todos los memes eran de esto se México. trata Sí, este F. video, donde le echaremos el ojo a algunos memes con un contexto ¡Nufle! oscuro. ¡Ay, huevón! Me arañó el brazo. Nunca preguntes a una mujer su edad, a un hombre su salario, a John Landis qué pasó mientras filmabas. ¡Ah! Este lo conozco. Este es un clásico. Este lo conocen todos, su madre y la abuela, weón. Yo mirando a la abuela. Ay, no, verdad, ese no era. Esa es la portada del Happy Hotel. Yo mirando a la abuela. No, es que mi gato en un estadio de Beyblade. No tengo a la abuela aún. Este caso lo vimos. Este caso es un clásico. Lamentablemente es un clásico. La película de La Dimensión Desconocida no es donde cae el helicóptero. Sí, es un famoso accidente de filmación. Donde muere el actor y 2 niños, creo. Porque les cayó el helicóptero de verdad encima. Su parte de La Dimensión Desconocida, la película de 1983. Este meme hace referencia a uno de los accidentes más trágicos y controversiales en la historia del cine. Un caso tan conocido que, hasta hoy, se sigue citando como ejemplo cuando se habla de negligencia y de los límites que una Y la película producción final sí se jamás estrenó, me está debería cruzar. cuidando. Para empezar, John Landis ya era un director experimentado y bastante aclamado para ese punto. Venía de dirigir películas muy exitosas, lo que le valió participar en este filme antológico inspirado en la clásica serie de televisión, trabajando en el mismo proyecto junto a nombres enormes como Steven Spielberg y George Miller. El segmento dirigido por Landis se centraba en la historia de un hombre llamado William Connor, interpretado por Vic Morrow, un sujeto abiertamente racista que, de forma irónica, termina viviendo en carne propia la persecución y el odio que él mismo promueve. A lo largo del segmento, Connor es transportado a diferentes escenarios históricos de violencia. Primero aparece en la Francia ocupada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Después, en el sur de Estados Unidos, como un hombre negro perseguido por una turba. Y finalmente, en un... Para quienes no hayan visto la película, el aspecto de Connor no cambia durante su viaje, solo como es percibido. Ah, claro, entonces, él se ve a sí mismo como es, ¿no? Pero en la situación del contexto lo deben poner como, no sé, en este caso el Ku Klux Klan, un hombre negro, ¿no? Tengo que poner de nuevo el clip este, weón. Chat, tengo que poner el clip este. 12 segundos después. ¿Tu judío? ¿Tu judío? ¿Qué tal si te llamo mi negro? Seré tu negro, John. Esto no es... Seré tu negro, John. Va al caso, va al caso. Un escenario inspirado en la guerra de Vietnam, encarnando un local donde queda atrapado en medio de una masacre. Es justamente en este tramo final donde se filmó la escena que terminaría en tragedia. El clímax ocurre cuando, en medio de una noche llena de humo, fuego y explosiones, el personaje de William Connor se topa con 2 niños vietnamitas y decide intentar salvarlos cargándolos y corriendo con ellos, tratando de cruzar un río mientras un helicóptero militar sobrevuela la zona. Fácil de conseguir en el internet. La escena era importante porque representaba el momento de redención del personaje, el racista que al final comprende el horror y decide arriesgarse por otros. El problema es que la secuencia se filmaba con un helicóptero real volando a baja altura y con efectos pirotécnicos para simular explosiones. En un intento por capturar una toma más espectacular, la combinación de fuego, detonaciones, humo, agua y una aeronave en movimiento creó una situación extremadamente peligrosa. Durante una de las tomas, el helicóptero terminó perdiendo estabilidad, impactando directamente a Vic Morrow y a los 2 niños. En cuestión de segundos, lo que se suponía que era una escena dramática se convirtió
en una pesadilla. Ay, Dios mío, qué espantoso. Sí, y lo peor es que, mira, se ve en la censura, ¿no? De que, sí, esta yo siento que la he visto antes en algún lado, en algún otro video, ¿no? Lo que se suponía que era una escena Pero dramática. mira, o sea, esta manchita de aquí son ellos. Este es el helicóptero, porque no es que el helicóptero les cayó encima y los aplastó. Son las aspas. O sea, suena Destino Final o algo así, ¿no? De que literalmente cayó el helicóptero y las aspas son de donde caen ellos, justo donde están ellos, bro. En cuestión de segundos, lo que se suponía que era una escena dramática se convirtió en una pesadilla real. El accidente se volvió una noticia enorme y generó un escándalo inmediato. No era solo lo brutal del hecho, sino por cómo este había sido posible. Cómo se autorizó una escena de ese nivel de riesgo, qué protocolos de seguridad se estaban siguiendo, y especialmente, por qué había menores involucrados en una escena con explosiones y un helicóptero volando tan cerca. Sí, pues, o sea, ay, mierda, clic en el video. Sí, pues, o sea, es que ese es el gran problema de la situación, pues, viejo. Es que eran efectos reales, weón. Es que estaba con los niños, sí, pues los niños también. O sea, viejo, es espantoso, weón. Un caso de negligencia, culiao, brígido. Para los que no saben de La Dimensión Desconocida, es una serie antológica, ¿no? De casos estilo, no sé, Cuentos de la Cripta, pero La Dimensión Desconocida es como, yo qué sé, weón, es como el Dark moderno, ¿no? ¿Era Dark? ¿O era Black Mirror? No, es como el Black Mirror de la antigüedad, ¿no? Entonces, claro, el caso era para la película. Y por eso es que era como el infierno del racista, ¿no? Tipo, haciendo al racista volverse negro, básicamente, era el punto de la historia. Y la película eran distintas... era antológica también. Y claro, terminaba con esto. Es Black Mirror, exactamente, sí. O sea, es... No más que Black Mirror es como más futurista actual. Autorizó una escena de ese nivel de riesgo, qué protocolos de seguridad se estaban siguiendo, y especialmente es que ¿por qué había menores involucrados en una escena con explosiones y un helicóptero volando tan cerca. Con el tiempo se supo que los niños habían sido contratados bajo condiciones ilegales, lo que empeoró todavía más el caso. Todo esto derivó en investigaciones y en un proceso judicial que marcó a la industria durante años. Aunque Landis terminó siendo absuelto en el juicio penal, el incidente manchó para siempre su nombre y quedó como uno de los ejemplos más citados cuando se habla del lado oscuro del cine y de cómo una filmación puede salirse de control de la peor manera posible. Después del accidente, la escena, tal como había sido planeada, tuvo que ser modificada y el segmento terminó con un desenlace distinto. En lugar de que Connor logrará redimirse salvando a los niños, la historia lo devuelve a la Francia ocupada por los nazis, donde se da a entender que su destino final es en un campo de concentración. Tanto en la realidad como en la ficción, el segmento terminó con una nota amarga, y el rodaje del filme de La Dimensión Desconocida quedó marcado para siempre por una tragedia que nunca debió ocurrir. No te voy a mentir, el hecho de que el personaje termine así después de tanta mamada... Por sus huevos, ¿sabes? O sea, para empezar, tuvieron por los huevos de terminar la película. O sea, no sé si soy yo, pero yo diría, viejo, cortá. Hagamos otro segmento, entiendo que estamos perdiendo dinero, pero... No putas mames, bro, tipo... Jueputa. Se pasaron de lanza, sí, viejo, qué chucha. Un grupo de investigadores bueno, lo está leyendo. Reta a un hospital psiquiátrico a ver si puedes detectar a nuestros voluntarios infiltrados. El hospital asegura haber identificado a 38 supuestos impostores y mandarlos de vuelta a casa. El grupo de investigación revela que todavía ni siquiera habían enviado a ningún voluntario. ¿Qué? Este chiste está basado en un caso real, o al menos en un experimento real que se volvió legendario dentro de la psicología. El experimento Rosenhan, publicado en 1973 bajo el título Estar cuerdo en lugares de locos, fue realizado por el psicólogo David Rosenhan y se convirtió en un golpe directo a la psiquiatría de su época, porque su objetivo era demostrar lo difícil que podía ser distinguir a una persona sana de una persona con enfermedad mental una vez que entraba al sistema. En la primera parte del estudio, Rosenhan y varios voluntarios se presentaron en hospitales psiquiátricos diciendo que escuchaban voces, un síntoma lo suficientemente serio como para ser internados. Pero una vez admitidos, dejaron de fingir, actuaban con normalidad, hablaban normal, se comportaban normal y aseguraban que ya no escuchaban nada. Aún así, el problema no era salir, sino que el diagnóstico ya estaba puesto.
Según Rosenhan, el personal médico interpretaba casi cualquier conducta como parte de la enfermedad. Escribir notas se veía como comportamiento patológico. Estar tranquilo se interpretaba como aplanamiento emocional, y hasta la forma en que los pacientes se movían o hablaban podía ser vista como síntoma. Algunos voluntarios llegaron a pasar semanas o meses recluidos, e incluso... Ok, eso es una mierda. En verdad, una de las cosas de la que estoy más feliz de la humanidad como especie es cómo mejoró el cómo se trata la salud mental, viejo. O sea, literalmente pasamos de que fuera como el peor campo existente en la humanidad, ¿no? Porque, viejo, a veces hasta si erais mujer y tu marido te caía mal, o sea, te tenía mala, te llevaban a estos lugares y ya está. Ahora creo que es de los que mejor se tratan, bueno, gracias a puto Dios. Fueron obligados a reconocer que padecían alguna enfermedad mental y usar antipsicóticos para lograr ser dados de alta. El punto que quería demostrar era brutal, que en ese contexto, una etiqueta clínica podía volverse una sentencia, porque todo lo que hicieras era leído como prueba de que estabas enfermo. Ese estudio se volvió famoso y generó una discusión enorme, pero también provocó reacciones defensivas. Y aquí entra la parte que conecta directamente con el meme. Después de la publicación, uno de los hospitales, molesto por el golpe mediático, aseguró que si Rosenhan intentaba repetir el experimento, ellos sí podrían detectar a los impostores. Rosenhan aceptó el reto y les dijo que durante un periodo determinado enviaría pseudopacientes para ponerlos a prueba. El hospital se preparó para la cacería. Durante esos meses evaluaron a cientos de personas y reportaron que habían identificado a decenas de posibles infiltrados. Se sintieron victoriosos, como si hubieran demostrado que el estudio original era exagerado. Pero el remate fue lo que hizo que la historia se volviera inmortal. Rosenhan reveló que en realidad no había enviado a nadie, ningún voluntario. El hospital había detectado impostores imaginarios. ¡Qué hijo de puta, se demostró cómo las instituciones mentales llegaban a dar un trato deshumanizante, etiquetando a las personas dependiendo de qué es lo que querían encontrar en ellas. Viejo, se las metió bien metida, conche su madre. ¡Qué hijo de puta! No, es que el hospital, el que tú lo intentaste, estaba culero. No puedes engañar a nosotros. Se las metió bien adentro. Bro, se las metió para adentro y se las dio vuelta, bro. Un capo. La salud mental vale verga. Tú eres un imbécil. Proceda a papeárselo brutalmente. Arrojando luz sobre la falta de objetividad en este rubro de la salud para lograr dar soluciones. Por eso este caso es tan perturbador. Y por eso sigue siendo relevante, porque no es solo un chiste sobre psiquiatría, es un comentario sobre cómo funcionan ciertos sistemas cuando se sienten atacados, cómo se despierta una paranoia en lugar de buscar evidencia, y lo peor es que, en un contexto como un hospital psiquiátrico, una paranoia de este tipo no es solo un error, puede arruinar vidas. Una etiqueta o una sospecha puede definir cómo te tratan, cuánto tiempo te retienen, y si te creen o no. A más de 50 años, como sería de esperar, el experimento Rosenhan no ha dejado de ser polémico. Investigadores modernos han cuestionado la precisión de algunos detalles y se ha debatido qué tan verificable era todo lo que Rosenhan afirmó. Pero incluso bajo esos cuestionamientos, el caso sobre el estigma en la salud mental permanece a flote y aún parece vigente para nuestros tiempos. Después de todo, el señalar ciertas acciones como síntoma inequívoco de alguna condición todavía es algo ejecutado, aceptado e incluso buscado por un considerable sector de la población. Y es que lo peor que lo pienso y tiene sentido, porque ¿qué es lo que pasa? En estos temas de salud, ¿qué es peor? Dejar libre a alguien con problemas mentales que tú no puedes detectar del todo bien y que quede la cagada, porque en ese caso es tu culpa por mal criterio, o dejarlo encerrado. Es un poco... ¿Se acuerdan cuando hablamos de cómo funcionan las leyes? Y que prefieren que hayan 10 criminales libres, pero ni un solo güey encerrado sin que no era un criminal realmente. Es como un poco lo mismo, pero al revés. Aquí prefieren que hayan 10 güeones encerrados injustamente en lugar de un güey libre que está libre por mala praxis. ¿Me explico? Es como para evitar más como problemas para el sistema, más que de buscar la solución adecuada para el sistema, porque es de esas cosas que uno nunca puede estar 100% seguro porque está el fallo humano. Siempre va a haber el fallo humano y no lo puedes eliminar. Eso es complicado.
¿Qué es peor, un loco libre o un cuerdo encerrado? ¡Exacto! Y normalmente las instituciones de este estilo dicen prefiero un cuerdo encerrado, porque por último está encerrado y no me puede joder a mí. Pero si el loco está libre y mata a alguien, me cae el muerto a mí. ¿Entienden? Eso es una mierda, ¿no? Es que justo hablando de memes, estoy seguro que más de una vez habrás visto en alguna red social alguna publicación donde se indica que tienes algún comportamiento relacionado con algún padecimiento o trastorno. La necesidad de poner etiquetas rápidas a las personas. Es como cuando yo digo que soy autista. ¿Qué puedo ser? No tengo idea. O bueno, un poquito sí. Me parece que estoy comiendo apio. En lo que trato de hablar de esto es uno más bueno de lo normal. Dios mío. Pero sí, efectivamente. Es como cuando yo sigo bromeando de que soy autista y es como... O sea... Tengo un par de cosas, por lo menos. ¿Cómo va a comer apio? Estoy comiendo apio. Me hice apio salteado. Porque es que estoy a dieta, entonces estoy comiendo cosas, mira. Perdón, tenía hambre, weón. Soy coneja. Puedo comer apio todo el tiempo. Comiendo agua vegetal, sí, de hecho. Apio, repollo, lechuga. Anyway. No me distraigan, mierda. ¿Quién come apio? Es coneja, claro que come apio. Los weones en verdad están debatiendo si puedo comer o no apio. Mira, iba a decir cosas sobre el autismo, pero ¿saben qué? Chat, ustedes son unos autistas culiados. Cállense, weón. Dios mío. He dicho. Parece no irse nunca. Un montón de weones. El apio está a 5 lucas. ¡Qué Hoy voy caro! a estudiar a los Aquí vale chimpancés Cajama y por eso como Casakela tanto. en Tanzania. Hola, monitos. Este meme hace referencia a un evento real conocido como la Guerra de Gombe, un conflicto documentado entre chimpancés en el Parque Nacional Gombe en Tanzania, ocurrido... ¡Ay, me asusté! ¡Ay, me asusté, weón! El meme por un momento Ok. O sea, sí es turbio. Sí es turbio, pero... La implicación, porque recuerden, vimos lo de lo del juez Holden hace poco y el contexto... ¿La Bunny puede o no puede comer apio? Debate serio. Oh, los huevones. Oh, los huevones tontos. Oh, pero me asusté, pensé que el contexto era otra cosa. Los chimpancés, conocido como la Guerra de Gombe. No, afírmense, igual está fuerte, pero... entre chimpancés sí. en el Parque Nacional Gombe en Tanzania, ocurrido entre 1974 y 1978. Los nombres Cajama y Casakela corresponden a dos comunidades reales de chimpancés observadas durante años por investigadores, especialmente por el equipo de la primatóloga Jane Goodall, reconocida por sus estudios de comportamiento en chimpancés. Durante décadas, una parte de la comunidad científica tenía una visión bastante idealizada de los chimpancés. Se los veía como animales inteligentes, sociales y relativamente pacíficos, y se tendía a pensar que la violencia organizada era un rasgo propio de los humanos. Sin embargo, en Gombe se empezó a documentar un patrón que cambió por completo esa percepción. Un grupo de chimpancés que originalmente formaba una sola comunidad comenzó a fragmentarse. Con el tiempo, algunos individuos pasaban cada vez más tiempo al sur del territorio y terminaron funcionando como un grupo separado. A ese grupo se le llamó Cajama, mientras que el grupo principal se mantuvo como Casakela. La ruptura no se quedó en una simple separación territorial. A partir de 1974, los investigadores comenzaron a registrar ataques sistemáticos. Uno de los episodios más citados fue una emboscada contra un macho miembro de Cajama, atacado por varios machos Casakela cuando se encontraba aislado. Ese ataque marcó el tono de lo que vendría después. No se trataba de peleas espontáneas o de dos individuos golpeándose por jerarquía, sino de incursiones grupales que buscaban atacar a un rival en desventaja. Durante los años siguientes, la violencia se repitió en distintos episodios. Patrullas de machos Casakela se internaban en territorio rival, localizaban a miembros Cajama y cuando encontraban a uno solo o a un grupo pequeño, lo atacaban de forma coordinada. Los ataques incluían golpes, mordidas, persecución y mutilación, y en varios casos terminaron en muerte.
Dios. Esos güeyes aplicaron el WAG. Básicamente es una guerra de animales, realmente los podemos juzgar. Es que lo turbio de la situación, para el que no está entendiendo, no es que sean animales teniendo conflictos entre sí, porque animales territoriales hay. El problema es todo el factor sociológico que hay, porque eran sociedades de animales inteligentes, ¿no? Que de hecho antes eran un grupo. Entonces el hecho de que la situación se vuelva básicamente una guerra de pandillas dentro del contexto de estos animales es jodido, porque no solamente eran... Porque ¿qué es lo que pasa también? No eran guerras... como tal, ¿no? Porque también cuando es de especies y territorio, usualmente se resuelven y ya está. Estos se llevaron a niveles más brutales sin mucha otra justificación. Ese es el problema. Porque, bueno, ya se sabe de base que los chimpancés son muy agresivos con algunos temas, pero esto es llevarlo a otro nivel, ¿cachai? No sé, pues leones que pelean por territorio se hacen un par de paus y el que pierde, pierde y el que gana, gana. Mientras que aquí, como pueden estar escuchando, se estaban armando una mini guerrilla para no solamente vencer al otro por territorio, sino que agarrarlos y torturarlos. ¿Entiendes? El concepto de que un animal pelee con otro no es lo raro. El problema es que se generen pandillas, se generen grupos de ataque coordinados, se genere tortura, porque no sé si Caleón va a entrar en detalle, pero si no me equivoco, uno de los casos más turbios es que aquí los monos no solamente se partían la madre, se arrancaban los labios, se arrancaban los huevos, se mordisqueaban a la carne, les comían las manos y los pies y los dejaban ahí vivos en el suelo, weón. ¿Cachai? Ese es el problema, por eso es que es más que una batalla por territorio o cosa de animales, es que era algo extra, había malicia en la naturaleza, si eso se entiende, ¿no? Exacto, es que era casi una guerra racial, ¿cachai? Ese es el problema, weón. Y verlo en animales es sádico, weón, es muy fuerte, weón. Es como un poco el punto de todo esto, ¿no? Los investigadores, presenciar este episodio fue estremecedor. Algunos especímenes que habían identificado como relativamente nobles o pacíficos comenzaron a mostrar conductas extremadamente violentas contra sus rivales. Incluso se reportaron casos de infanticidio, incluyendo episodios donde hembras de alto rango atacaban y mataban a las crías del grupo rival. Algo que o sea, ¿ves esto? No solamente es pelea de machos por territorio, celo o lo que sea. O sea, mira esto. O sea, no mames, chimpancés usaban armas con palos y piedras afilándolas para matar a los bebés, o sea, viejo, ese es el punto. Y no por reforzar la idea de que la ruptura entre comunidades no era un simple conflicto pasajero, sino un proceso de destrucción sistemática. ¿Qué hace decir la esto de la sociedad, bro? Se convirtió en uno de los ejemplos más citados para mostrar que los chimpancés pueden participar en una forma de violencia entre grupos que se parece, en ciertos aspectos, a lo que en humanos se describe como guerra. Patrullas, emboscadas, ataques coordinados, eliminación gradual del rival y expansión territorial. Y aunque es cierto que el término guerra es debatible, la conducta observada fue real, repetida y lo suficientemente consistente como para arrojar esa perspectiva. Aunque es importante matizar que la violencia de los chimpancés no recae sobre los mismos motivos propios de la humanidad. Obvio. Esta puede llegar a ser paralela en cuanto a tácticas para desmoralizar al enemigo, e igualmente parece estar relacionada con competencia por territorio, recursos. De paso, la violencia entonces no es lógica, por eso actúan así. Es que ese es el punto, de cierta forma lo es, pero los chimpancés también... animales más similares a las personas, pues bueno, el hecho de que caigan en la violencia y digan todo eso es como que, eso también es lo turbio, es como, ok, vamos a ver su estado más natural y ver que hay malicia en eso. Cuando es eres fuerte. pequeño, piensas que los chimpancés son amigables, los orangutanes sabios y los gorilas agresivos. Cuando creces te das cuenta de que los chimpancés son crueles, los orangutanes fríos y los gorilas son pacíficos y respetuosos. Bro, qué buena frase, qué duro. ¡Qué dura, weón! ¡Qué buena frase! De paso, grande los gorilas, bro. Grande los gorilas, siempre basados. Todo pito chico, pero todo basado, weón. Dios, viejo. Exacto, me imagino si en la prehistoria los humanos habrán tenido que pelear así. Imagínate, weón. Imagínate, es que ese es el punto. Es un punto interesante de pensar en la historia, weón. Porque esto es como los inicios de la violencia en la humanidad, si lo piensas un poco, ¿no? Es un reflejo de eso. Y el hecho que exista es lo frío y lo fuerte. Jerarquía
y dinámica social, siendo entonces una evidencia que da mucho a pensar si la violencia tan estratégica es un rasgo característico de aquellos animales con una alta inteligencia o si es un recordatorio de nuestra cercanía con ellos. Exacto. Es como decir que la violencia es parte de uno. Es 2036 y estás cargando un disco duro de 5400 revoluciones por minuto, que contiene los datos biológicos en y los Europa hay recuerdos de tumbas tu hijo masivas muerto. datan de la Cuando edad de repente piedra, escuchas llenas de hombres adultos, sin los niños ni las mujeres. Dios. Rhythm Nation de Janet Jackson, reventando a todo volumen tu sistema de bocinas. No entiendo esto. Este meme es bastante extraño por ¿Ese sí es el solo, Mutahar? al menos por la cara del youtuber Mutahar Sí. y su reacción que Sí, es el no entiendo Mutahar. muy bien qué quiere dar a entender. Y, aunque por principio todo es un shitpost futurista, en realidad está construido sobre un caso técnico real. ¿Cómo? Uno de esos incidentes rarísimos que parecen inventados, pero que ¡Ay, ocurrieron Mufle! y quedaron documentados. Durante años, circuló en da foros la idea de que el fuerte. video musical Rhythm Nation podía romper computadoras. Mucha gente lo trataba como un mito, hasta que el ingeniero Raymond Chant, conocido por escribir sobre casos extraños de Windows, lo relató en el blog oficial de Microsoft. Según su explicación, en la época de Windows XP, algunos fabricantes se toparon con un problema real. Al reproducir el video musical de Rhythm Nation, ciertas laptops podían congelarse, fallar o empezar a presentar errores relacionados con el disco duro. ¿Qué? Y lo ¿Por más qué? extraño de todo es que, en ciertos casos, el problema no solo afectaba al equipo que reproducía la canción, sino también a otras computadoras cercanas, ¿Qué? como si hubiera un efecto colateral, simplemente por estar en el mismo cuarto. ¿Por qué? La razón detrás de esto no era paranormal, ni un bug místico, sino algo muy físico: resonancia acústica. En pocas palabras, ciertos sonidos pueden generar vibraciones en objetos, y si la frecuencia del sonido coincide con la frecuencia natural de vibración de ese objeto, la vibración se amplifica. Es el mismo principio por el que un puente puede empezar a oscilar si recibe ciertas vibraciones, o por el que ciertos tonos Snowflake. pueden hacer vibrar cristales o estructuras. En ese tiempo, específico. la mayoría de laptops todavía usaban discos duros mecánicos, los clásicos HDD, como también se les conoce, que funcionan con platos girando a gran velocidad y un brazo lector moviéndose con precisión extrema. Claro, Río muy agudo romper Muchos cosas. O sea, modelos me lo giraban a imaginaba, pero 5400 pensé que era algo revoluciones por diferente. minuto, justo como Igual dice el brígido. meme. Y la explicación documentada es que Rhythm Nation contenía una frecuencia que coincidía con la resonancia de algunos discos duros específicos. Eso significaba que, al reproducir la canción, las vibraciones podían afectar el mecanismo interno del disco, provocando errores de lectura, inestabilidad, bloqueos e incluso Qué fallos loco más pensar que serios eso sea real, si se ¿eh? repetía constantemente. Ya voy a poner la Lo rola a que todo volvió esta volumen. Su historia PC más van a inquietante explotar. es que era un problema que se presentaba en ciertos modelos y configuraciones, y por eso tardó en identificarse. De hecho, el caso llegó a tal punto que algunos fabricantes aplicaron una solución bastante surrealista. Se implementó un filtro de audio a nivel de software para detectar y eliminar esa frecuencia problemática antes de que el sonido llegara a los altavoces. En otras palabras, literalmente se modificó la salida de audio para que la canción no pudiera producir el tono exacto que causaba la vibración peligrosa. En la actualidad, este caso se recuerda como una anécdota histórica del mundo tecnológico. Y es que fue un fallo que no tenía que ver con un virus, ni hackers, ni un error de programación, sino Bueno, de algo hecho, tan tiene simple bastante como un sentido. sonido. Y aunque actualmente el problema es mucho menos relevante porque los discos duros sólidos no tienen partes móviles y no sufren de este tipo de resonancias, la historia quedó como uno de los ejemplos más raros de cómo una canción puede, técnicamente, destruir computadoras. El Claro, creo que... meme probablemente refiere a cómo la canción de Janet Jackson hace que el hombre pierda los datos de su hijo muerto, algo que, poniéndonos muy exquisitos, más allá de la parte de ciencia ficción. Sí, eso es lo que iba a decir. Yo creo que eso de hecho es incluso más distópico si lo pensamos un poco. Entiendo la parte del meme de Rhythm Nation, pero imagínate eso, viejo. O sea, ¿no fue hace poco que Facebook básicamente patentó la idea de que si tu pariente murió, tipo estás muerto, la cuenta continúa funcionando para ellos y posteando cosas que postearías tú con IA? O sea, viejo, eso es muy turbio. La idea de, jaja, yo con los datos de mi hijo muerto puede ser completamente una realidad, bro. Dios. Sonará muy culero, pero ojalá nunca lleguemos a eso, weón. Ojalá nunca lleguemos a eso. Porque entiendo la idea de un padre tratando de reconectar a su hijo, pero es que no puedes eliminar la muerte del colectivo humano. En especial porque esto sería una imitación de la vida, no sería un remedio en contra de la muerte.
Eso es una novela tipo Fahrenheit. Es que esa es la cosa. Entiendo la necesidad de volver a estar con un ser querido, pero tú no puedes eliminar la muerte del mundo, weón. El mundo se va a la mierda. Es como, viejo. Por eso lo de la IA es tan aterrador de ciertas formas, ¿no? Porque sé que hemos hablado de esto de aquí 1.000.000 veces y ustedes me han escuchado 1.000.000 veces. Pero en este caso específico, no lo sé, por ejemplo, yo tengo un caso en específico, ¿no? Esto no es IA, pero es parecido. No se rían porque sé que es un poquito serio. Así que, yo vi la propaganda de ¿extrañas a tu abuelo familiar muerto? Escándalo con nuestro programa y podrás hablar con ellos gracias a la IA. Incluso puedes verlos moverse y poder compartir bellos momentos con ellos. Así lo decían. Eso es demasiado distópico para mí porque, verán, yo más que nadie sé de eso porque, escuchen esto. Yo les he comentado antes que mi padre falleció. Cuando yo tenía 5 años, mi padre falleció de ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, claro, es una enfermedad que pega muy lento y en teoría tuvimos varios años para prepararnos para el inevitable final. Una de las cosas que hicieron mis padres, ¿no? Por esto, es porque en verdad le dolía la idea a mi mamá de perderlo mucho. Y fue a hacer un locuendo, por decirlo así, es que no sé cómo explicarlo de una manera más fácil que no sé decir que era un locuendo, así que sé que suena chistoso, pero tómenselo un poquito en serio. Entonces es un programa que creo que aún tenemos, de hecho, en una PC vieja por ahí. Deja eso, gato. En una PC vieja por ahí, que pues era la voz grabada de mi papá en todos los tonos posibles, con todas las consonantes posibles en un simulador de voz. Entonces tú escribías cosas y el bot hablaba con su voz, como ya saben, por eso lo explico, como un locuendo. Y recuerdo que esa voz sintética es... Ay, Snufle, no me tenías que morder así, ¿qué te pasa? Bueno, es como que sabe que estoy diciendo algo serio. Y bueno, ¿no? Esa voz... creo que recuerdo que fue una de las cosas que más daño le hizo a mi mamá. Porque después de que mi papá falleció, recuerdo verla usándolo un par de veces y le rompía el corazón, viejo. Y luego recuerdo cuando yo volví a encontrar el programa un tiempo después, viejo, me dolía caleta, weón. O sea, recuerdo que me tuve que sacar de ese estado mental porque fue la primera vez que pude escuchar, o bueno, recordar, ¿no? Porque era muy chiquita y no recuerdo muy bien a mi papá, ¿no? Pero recordar cosas, ponerle ahí cosas que digan que me amaba, que me quería, que estaba orgulloso de mí, que todo iba a estar bien. Cosas que claro, ¿no? Que uno quiere escuchar. Y en su momento me hacían muy feliz, pero me di cuenta el daño que hacía. Me daba cuenta todo lo que dolía a esa madre. Y el programa creo que aún está por ahí, pero hay de esas mierdas muy fuertes, muy en Kamen heavy. Rider 01 lo hicieron con la hija de un No tipo. creo que era momento de hablar de Kamen Rider, pero el punto es que si eso es así de heavy para mí y solo era un locuendo mal hecho del año 2005, no quiero imaginar qué carajos va a ser para un niño o una persona que falleció hace recientemente y tener toda esta IA, weón. Esa weá no me la imagino porque una se hunde en esa mierda. Una se hunde mal, weón. Mal. Y se me hace muy distópico. Porque el hecho de yo volver a escuchar esas cosas, claro que es mi solución, pero ahora me duele que el recuerdo de su voz es en ese tono mecánico de la computadora. Y pienso, ¿qué tal si nunca me hubiera pegado tanto a escucharlo ahí? Tal vez recordaría su voz real, ¿no? Y pienso cuánta gente no se va a pegar a la idea de tratar de estar con sus seres queridos, con gente que no pueden estar con ellos físicamente, con toda esta IA, porque claro, es gente muy vulnerable, viejo, es gente súper vulnerable, súper dañada y súper frágil. Y eso va a ser horrible, va a ser súper horrible, viejo. Eso sí para mí es distópico, súper distópico. Si alguien en 2036 siguiera usando discos duros mecánicos para información tan importante, podría verse como una desgracia merecida. Ya hay una IA que hace recreaciones de las voces. Lo sé, por eso estoy hablando, es brígido, es feo. En un video específico. Visitando el Museo del Holocausto.
visitando la sala de zapatos, oliendo la sala de zapatos. ¿Qué? Este último meme no está basado propiamente en una historia específica, sino más bien en una acumulación de testimonios impactantes registrados a lo largo de las décadas por visitantes a sitios conmemorativos como el Museo de Auschwitz-Birkenau, ciertas exhibiciones del Museo Conmemorativo del Holocausto en Estados Unidos y otros memoriales en Europa, donde se muestran grandes cantidades de objetos pertenecientes a víctimas, como juguetes, ropa y sobre todo zapatos, almacenados en grandes pilas o salas. Después de la liberación de los campos de concentración, los aliados y los sobrevivientes encontraron montones de pertenencias que los nazis habían confiscado, miles de pares de zapatos acumulados, catalogados y almacenados. En muchos museos, estos zapatos se exponen como una prueba material e innegable de la escala humana del genocidio. Cada par representa a una persona que fue deportada, despojada y, en la mayoría de los casos, asesinada. A diferencia de una foto o un recorte de periódico, los zapatos son objetos cotidianos, íntimos y personales, y verlos en masa, uno encima de otro, causa una reacción visceral que va más allá de la comprensión. Más allá de la documentación histórica, hay relatos de personas que han visitado estos lugares y han descrito sensaciones físicas muy intensas, incluidas experiencias sensoriales como un peculiar olor. Algunos describen un aroma sobrecogedor que los invade, como un recordatorio atroz que los sentidos no pueden ignorar, y que en ciertos casos hace que la gente no pueda terminar los recorridos. En algunas de estas exhibiciones puede leerse la siguiente cita de Moses Schulstein, sobreviviente del Holocausto: "Somos los zapatos, somos los últimos testigos, somos zapatos de nietos y abuelos de Praga, París y Ámsterdam, y como solo estamos hechos de tela y cuero, y no de sangre y carne, cada uno de nosotros evitó el fuego del infierno". Los zapatos entonces se vuelven el testimonio y el último recuerdo tangible de quienes fueron arrancados de la tierra. Es importante la ropa enfatizar del niño en pijama rayas es rea. Oh mierda. ¿Por qué creéis que se llamaba el niño del pijama rayas, po, weón? ¿Mi compa? Bro, anyway. Mira, por cosas así, se me hace tan turbio que esté quedando tan la cagada con algunas partes del mundo, viejo. Esto sí es aterrador para mí, porque, o sea, mira, ahora que está quedando la cagada con Irán, toda la mafufada de Estados Unidos dominando el mundo, todo lo que sea que esté pasando en Israel y Palestina, todas esas madres, viejo, se me hace tan espantoso de que tanta gente inocente muera. Porque fuera de todo, ¿no? Fuera de cualquier punto de vista político, socioeconómico, lo que quiera, me importa un pico, weón. Todos váyanse a la mierda. Todos los partidos políticos váyanse a la mierda. Yo lo quiero un punto serio. Y es que odio que la vida humana sea una moneda de cambio. Porque odio que hayan gente a montones. O sea, todos estos zapatos lo podemos ver en cualquier parte del mundo ahora mismo. Podemos ver lo que está pasando en Medio Oriente, podemos ver lo que está pasando en Ucrania, en donde sea, weón. Todo este número de zapatos está aumentando igual. Pero a la gente le importa un pico, porque están metidos en sus guerras políticas weonas de no es que yo tengo razón porque tal, no es que esto está pasando porque tal. Pero gente inocente está muriendo, viejo. Hace rato esa línea se tiró a la basura, weón. Y se me hace tan aterrador, viejo. Tan aterrador de que algo así exista para recordarnos nuestros errores del pasado y ver que ahora no solamente están volviendo a ocurrir, viejo. La gente en verdad anda muy con el cerebro podrido, o sea, recuerdo que el otro día en uno de mis videos, creo que era el video de los muertos de hambre, ¿no? Creo que dije un chiste de Donald Trump y Epstein siendo pederastas y todas esas cosas, ¿no? Y ya, viejo, ver gente en los comentarios diciéndome zurdita de mierda, tú que defendía a Castro, y es como, ¿por qué meten su política, weón, en todo esto, viejo? ¿En qué momento decir, oye, ser pederasta es malo, se volvió algo de izquierda, weón? ¿En qué momento decir, muéranse los dictadores, es algo de derecha, de izquierda, weón? ¿En qué momento decir, oye, creo que deberían dejar de bombardear hospitales y gente inocente, weón? Es algo controversial.
El hecho que me molesta no solamente es que hay gente que está dispuesta a pelear por estas ideas hueonas, sino que ¿por qué mierda es una discusión? ¿Por qué hay gente que lo pone en duda? ¿Cómo llegamos a este nivel de la locura, weón? ¿Cómo? No sé en qué momento, viejo. ¿En qué momento, weón? Es una weá loquísima, weón. Una weá loquísima y aterradora, weón. Sí, es como, lo malo es malo, ¿no? Es que ese es el punto, tipo, está muriendo un chillón de gente inocente. Esto no debería detenerse y ser malo. Y siempre llega un weón con olor a cebolla, con una excusa culiada de no, es que tal país está haciendo tal por terrorismo, no, es que está pasando esta weá por tal y tal, está pasando por tal. Viejo, nada justifica a los zapatos. Nada va a justificar estos zapatos. Y eso es lo que da más miedo. De que hay gente que ve los zapatos y los justifica. Eso es aterrador, güey. Evidencia científica eso que respalde algo similar aterrador. A una firma olfativa del Holocausto o de los lugares donde se guardan vestigios del mismo. Lo más probable es que se trate de una síntesis sensorial, la percepción de materiales antiguos como cuero y tela, con polvo y humedad, mezclada con el peso emocional del lugar. Aún así, demasiada gente coincide en que es algo que se graba en la memoria. A grandes rasgos, puede entenderse como una forma en que el cerebro, al enfrentarse a algo tan impactante, termina asociando la experiencia a un estímulo físico como el olfato, aunque no sea un olor único ni medible. Si hay gente en la audiencia que ha tenido la oportunidad de visitar algún memorial de estos, probablemente pueda aportar más sobre esa sensación. Sea del modo que sea, es algo que golpea la mente. Brigio. Mando saludos a quienes dejaron sus supergracias en el video anterior. Fuertísimo. Fuertísimo. No se equivocaban. Ese último estuvo muy brígido, chat. Ese último estuvo muy brígido. Qué mal cuerpo, bro. Qué mal cuerpo. Este era el último video de la noche. Definitivamente creo que cerramos heavy. Recuerden, chat, vamos a cerrar el Momingo ahora. Así que vayan cerrando las cosas porque... Sí, yo lo voy a dejar hasta acá. Yo lo voy a dejar hasta acá. Creo que dije todo lo que podía decir, bro. Uf.